Así que por favor busquen allí en sus Biblias Génesis y vamos a ver el ejemplo de una mujer llamada Raquel. Vamos a leer ahí en Génesis 29 a partir del versículo 14. Jacob sale huyendo de su casa. Recuerdan, había con la ayuda de su mamá había engañado a su padre, a Isaac, y había usurpado, si podemos decirlo así, la bendición que su padre Isaac tenía reservada para su hermano Esaú. Cuando Esaú se dio cuenta de eso, se enojó y tenía planes de matar a su hermano Jacob. Así que Jacob tuvo que salir, llegó a la tierra de sus parientes, un hombre llamado Labán. Y estando allí en la tierra de sus parientes, veamos qué pasó. Vamos a leer, les dije 14, pero permítanme leer desde el 13. ¿Sale? Dice así, 13, en cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él. Lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó, verdaderamente eres de mi misma sangre. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime, ¿cuánto debería ser tu salario? Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor, se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. Ahí está, aquí entonces vemos la historia de este hombre Jacob y vemos la historia de una mujer, Raquel, de quien Jacob se enamoró. Me imagino que fue, como decimos ahora, amor a primera vista. En cuanto la vio, seguramente él quedó prendido de ella, se enamoró de ella. Era una mujer hermosa, lo acabamos de leer, versículo 17. Al menos era más hermosa que su hermana. Creo que eso es lo que implica lo que dice el versículo 17. ¿Se dieron cuenta? Versículo 17, no había brillo en los ojos de Lea. Otra traducción dice que sus ojos, la idea es que denotaban cierta tristeza en los ojos de Lea. La implicación, y esto creo que es eso, es lo que implica que Lea, la hermana de Raquel, no era tan hermosa físicamente como lo era Raquel, como lo era su hermana. Así que pues eso, Raquel era hermosa, muy hermosa. Dice que tenía una hermosa figura y una cara bonita. Físicamente era una mujer bonita. Y a cambio de su hermana, bueno, su hermana no tanto. Dice que tenía ojos tristes o que tenía ojos apagados. Vayan viendo las cosas que tenía esta mujer, Raquel. Físicamente era hermosa. Un hombre se había enamorado de ella y estaba tan enamorado de ella que estuvo dispuesto a trabajar 7 años por ella. Sin duda que la amaba, no solo estaba enamorado de ella, la amaba. Así que era hermosa, había un hombre que la amaba, más adelante se casó con él, su esposo. Estaba enamorado de ella, repito, y la amaba. Y podemos verlo no nada más en los versículos que hemos leído. Por ejemplo, en el 29:20, capítulo 29, versículo 20, dice, así que Jacob trabajó 7 años ¿para qué? Para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Eso es amor, Trabajar 7 años por una mujer y dice que le parecieron pocos días. Sin duda que la amaba. Hasta aquí todo va bien. En el caso de Raquel, una mujer hermosa físicamente, un hombre que la amaba, que estuvo dispuesto a trabajar por ella. Y de hecho, ustedes conocen la historia, ¿no? Cuando su tío, el papá de Raquel, engañó a Jacob, él estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años por ella. Sin duda que la amaba. Tenía un hombre
un esposo que la amaba. Pero, dice aquí mismo en el capítulo 29, versículo 31, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Ahí está entonces la situación de Raquel, una mujer hermosa con un esposo que la amaba, pero no podía concebir, no podía tener hijos. Y Raquel, como toda mujer, bueno, como generalmente sucede con las mujeres, tenía el deseo de ser madre, tenía el deseo de tener hijos. Pero aquí quiero que ya vamos entrando en materia y quiero que veamos algo en la vida de Raquel. Miren, hermanas que están aquí, el deseo de querer ser madre, el deseo de querer tener hijos, es un deseo bueno. No está mal que una mujer quiera tener hijos. ¿Cuál es el problema con Raquel? Veámoslo, capítulo 30, versículo 1. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, ¿qué pasó con ella? Tuvo celos de su hermana. Otra vez, déjenme comentarlo o decirlo. El deseo de querer ser madre, el que una mujer tenga deseos de tener hijos, no está mal. El deseo en sí mismo no es un deseo malo, es un deseo bueno. De hecho, me atrevo yo a decir algo más. Cuando una mujer no tiene el deseo de tener hijos, algo no anda bien ahí. Cuando una mujer está en la posición, como lo que comentaba yo hace un rato, esas mujeres que dicen, no, ¿cómo crees? Yo tener hijos ni loca que estuviera. Yo no. Algo no está bien ahí. Porque Dios diseñó y creó a la mujer para que la mujer pudiera concebir en su vientre y dar a luz hijos y criar hijos. Dios lo creó. Y vemos en Génesis cuando en el primer capítulo, que después de que Dios creó todas las cosas, dijo Dios que era bueno en gran manera. Así que cuando una mujer tiene el deseo de tener hijos, eso está bien, eso es bueno, no está mal. El asunto es cuando ese deseo surge de algo que no está bien. En el caso de Raquel, dice que cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos. La Reina Valera, ¿saben cómo traduce la palabra celos? Lo traduce como envidia. Tuvo envidia. En el caso de Raquel, ese deseo bueno, ese deseo legítimo por tener hijos, se había convertido con el tiempo en una obsesión. Raquel llegó a obsesionarse con tener hijos. Y llegó a obsesionarse al ver a su hermana Lea que ella sí podía tener hijos. Y se llenó de celos, se llenó de envidia. Y la envidia, hermanos, miren, la envidia es un pecado terrible. Pero aparte de que es un pecado terrible, la envidia le roba a la gente, entre otras cosas, la prudencia, la capacidad de razonar, de pensar de manera sabia. Y cuando una persona no es prudente y no piensa de manera sabia, bueno, en su cabeza pasan un montón de cosas y como no piensa de manera prudente ni sabia, la persona toma decisiones equivocadas y hace cosas también equivocadas. Y lo vemos en el ejemplo de Raquel. Cuando ella vio que no podía tener hijos, tuvo celos, tuvo envidia. Pero me llama la atención cómo dice nuestra traducción allí mismo en el versículo 30. Bueno, déjenme, no quiero
adelantarme. Es que tengo muchas cosas que quiero mencionar y quiero que me vayan agarrando el hilo. Ajá. Miren, repito, el deseo de Raquel no era malo en sí mismo. El problema es lo que había detrás de ese deseo, y ya lo estamos viendo. Detrás de ese deseo de Raquel había celos, había envidia de su hermano. Raquel quería tener hijos, y eso no está mal, eso es bueno. El problema es que ella quería tener hijos, oigan, no porque ella quisiera ser madre, no porque quisiera criar hijos para la gloria de Dios. El problema es que ella quería tener hijos porque tenía envidia de su hermana. Ese es el problema. Como que ella, repito, en esa falta de sabiduría e imprudencia que ella tenía al estar su corazón lleno de envidia, ella no estaba pensando bien y llegó a pensar probablemente que estaba en una especie de competencia con su hermana, a ver quién tiene más. Y lo vemos, miren, vamos a leer aquí mismo en el capítulo 30, versículo 3. Llena de celos, llena de envidia, va con su esposo. Y dice en el versículo 3, entonces Raquel le dijo a su esposo, toma a mi sierva Bilha y duerme con ella. Ella dará unos hijos para mí, y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Bilha como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Bilha quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo, Dios me ha hecho justicia, oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Bilha volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo, oigan, porque dijo, ¿qué cosa dijo? ¿Se dan cuenta de la manera en que pensaba ella? He luchado, dice, mucho con mi hermana y estoy ganando. Como si fuera una competencia de fútbol, a ver quién hace más goles. Voy ganando. Ese es el problema. El problema no era el deseo de tener hijos, hasta ahí todo está bien. El problema es lo que había detrás de ese deseo en el corazón de Raquel. Envidia, celos de su hermana. Y repito, hermanos, la envidia es un pecado terrible. Y yo imagino a Raquel llena de envidia y de celos, haciendo pucheros, haciendo berrinche como niño chiquito y preguntándose constantemente, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué? Su tristeza, su descontento se debía a eso. Mi hermana sí y yo no. E insisto, hermanos, ese es un pecado terrible. ¿Qué es la envidia? La envidia es ese descontento, esa molestia, esa tristeza que experimentamos en ocasiones al ver el bien de otra persona o el bien que otra persona tiene y nosotros no. La envidia es mirar con malos ojos el bien o la bendición del otro que yo no tengo. Es mirar con malos ojos la prosperidad que otros tienen y que yo no tengo. La envidia es lo opuesto al amor. ¿Se han puesto a pensar eso? La envidia es lo opuesto al amor. Dice la Biblia en 1 Corintios 13 que el amor no tiene ¿qué? El amor no tiene envidia. Así que la envidia es lo opuesto al amor. Porque el verdadero amor, el amor del que habla la palabra de Dios, se alegra y se goza al ver la prosperidad o el bien o las bendiciones que Dios le da
a otros. Así que el que ama ve el bien del otro, ve la bendición del otro, la prosperidad del otro y se alegra. Pero el que envidia ve el bien del otro y se entristece, está descontento, se enoja y se pregunta por qué él sí y yo no. Dice en la Biblia, no lo busquen, pero dice en la Biblia en Proverbios 14, la paz en el corazón da salud al cuerpo. ¿Se fijan? La paz en el corazón da salud al cuerpo. Y luego dice enseguida, los celos o la envidia son como cáncer en los huesos. ¿Ven lo terrible que es la envidia o los celos? Los celos son como cáncer en los huesos. Proverbios 14:30, por si luego quieren buscarlo. Así que los celos, la envidia hace daño, dañan a la gente. La envidia le roba a la gente, como comentaba ya hace un rato, la sabiduría, es decir, la capacidad de pensar sabiamente, de pensar razonablemente. La envidia le roba a la gente la prudencia, pero no solo eso, la envidia le roba a la gente incluso la salud. La gente puede llegar a enfermarse físicamente por la envidia, por los celos. La envidia le roba la cordura o la razón a la gente. Y lo vemos más o menos en el caso de Raquel, ¿no? Ella pensaba, estoy luchando mucho con mi hermana, pero yo voy ganando. Yo voy ganando. No pensaba con cordura, no pensaba de manera razonable. Y lo que es peor, miren, la envidia es tan feo, esa condición, ese pecado que puede llevar a una persona a la muerte. Así que Raquel, por la envidia, no pensaba con cordura, no pensaba razonablemente. Vamos a regresar nuevamente ahí en el capítulo 30, versículo 1. ¿Por qué digo que no pensaba con cordura, no pensaba razonablemente? Porque vean cómo dice, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, ¿cómo dice? Vio que no podía darle hijos a Jacob. Llegó a pensar en la situación en la que estaba, y movida, creo yo, por la envidia, llegó a pensar que ella era la responsable de darle hijos a su esposo. Yo soy responsable, pero no puedo darle hijos a mi esposo. Pero no solo eso. También en algún momento llegó a pensar probablemente que su esposo era el responsable o el culpable porque ella no podía tener hijos. Le dice en el versículo, nuevamente allí en el versículo 1, después de que dice tuvo celos de su hermana, enseguida dice, le rogaba a Jacob, su esposo, dame hijos. Imagínate. A estas alturas ella pensaba que su esposo era el responsable o el culpable porque ella no podía tener hijos. Probablemente pensaba que si no podía tener hijos es porque su esposo no quería darle hijos. ¿Te fijas? Y obviamente Jacob lo tomó con más prudencia, con más sabiduría, y le responde allí en el versículo 2. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel, su esposa, y le dijo, ¿acaso yo soy Dios? Vean las diferentes maneras de pensar. Raquel pensaba que ella era responsable en un principio de darle hijos a su esposo. Luego probablemente llegó a pensar que era su esposo el responsable porque ella no podía tener hijos. Pero Jacob pensaba de manera razonable, con cordura. Y él dice, ¿acaso yo soy Dios? ¿Saben lo que eso implica?
¿Ah? Que no era responsabilidad ni de Raquel ni de Jacob el hecho de que ellos no podían tener hijos. Ese era un asunto que tenía que ver con Dios. Dios depende de Dios, no depende ni del esposo ni de la esposa, depende de Dios. Y le dice, Él es el que no te ha permitido tener hijos. Así que Raquel no estaba pensando razonablemente. Y le dice a su esposo, dame hijos. Yo me la imagino a ella yendo con su esposo y de alguna manera reclamándole y de alguna manera exigiéndole esto, dame hijos, dámelos, los quiero, dámelos. Tú eres el responsable, dámelos. Pero no solo eso, ¿se fijan cómo le dice? Dame hijos o moriré. En otras palabras, dice ella, si no tengo un hijo, no tengo razón para vivir. En otras palabras, dice ella, lo que más deseo en la vida es un hijo. En otras palabras, ella diría, un hijo es todo para mí en esta vida. Dame hijos o me muero. Por eso es que hace un momento comenté que el deseo de Raquel, que era un deseo bueno, legítimo, pero un deseo motivado o movido por la envidia, se había convertido en una obsesión. A estas alturas, en la vida de Raquel, esto ya era una obsesión. Dame un hijo o me muero. Me muero si no tengo hijos. Pero ¿saben qué es lo peor? Lo peor es que ese deseo bueno, ese deseo legítimo, se convirtió, ¿saben en qué? En un ídolo. En un ídolo. Un ídolo. Un hijo es todo para mí. Un hijo es todo lo que yo necesito, lo que deseo, lo que me va a satisfacer, lo que me va a dar sentido a mi vida. Un hijo, quiero un hijo, dámelo o me muero. Y ese deseo bueno se convirtió en un ídolo. ¿Te has puesto a pensar que probablemente Raquel era una mujer idólatra? ¿Por qué? A ver, los que dicen que sí, ¿por qué? Exacto, desde allí. ¿Ah? Después de que estuvo Jacob trabajando tantos años ahí para su tío y su tío lo engañó una y otra vez, ya llegó el momento en que Jacob dijo, ya, hasta aquí, ya, me voy. Y quiso irse de manera secreta, sin que su tío lo supiera. Y ya preparó todo lo necesario para irse, sus cosas, su ganado, sus mujeres, sus hijos, todo listo para irse. Pero dice la Biblia que Raquel se llevó los ídolos de su padre. Y si quieren verlo, está en el capítulo 31, versículo 19. 31, 19. En el momento de partir, dice, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. ¿Y como para qué? Se pregunta uno, ¿no? ¿Como para qué? Bueno, probablemente Labán era un hombre que adoraba sus imágenes, sus ídolos. Y probablemente Raquel creció en ese ambiente. Y pensó tal vez cuando tenía que irse de la casa de su padre, ella pensaba que era necesario llevarse los ídolos. ¿Se los llevó? En el corazón de Raquel había idolatría. Pero ustedes y yo sabemos que un ídolo no nada más es una figurita de madera o de oro, de plata o de otro material. ¿Ah? Un ídolo puede ser cualquier cosa. Y en el corazón de Raquel había idolatría. El deseo por un hijo se convirtió en el corazón de Raquel en un ídolo. Oiganlo bien, mamás que están aquí. Cuidado,
porque tu hijito, tu bebecito, ¿ah? Ese que tú amas, y no está mal que lo ames, pero si tu amor por tu hijito se desborda o es más de lo que debería ser, cuidado porque tu hijo se puede convertir en un ídolo para ti. Y esto también es muy, muy serio. Y si algo nos enseña el ejemplo de Raquel es que, hermanos, muchas veces, oigan esto, muchas veces la idolatría surge, ¿saben de qué? De algo que no necesariamente es malo, sino bueno. Muchas veces la idolatría surge de un deseo bueno. Repito, el deseo que Raquel tenía no era malo en sí mismo. El deseo de tener un hijo no es malo en sí mismo. Pero con el tiempo se convirtió en una obsesión para Raquel y eso llegó a convertirse en un ídolo. Sí, repito, muchas veces la idolatría surge de un deseo bueno. En el caso de Raquel era un hijo. Pero ¿y en tu caso? ¿Qué podrá ser? Piensa tantito, en tu caso. ¿Qué cosa deseas en tu corazón, en tu vida, que a lo mejor en algún momento has llegado a pensar o a decir, como Raquel, necesito esto o me muero? Y a lo mejor no lo decimos con estas palabras, ¿no? Pero es tal el deseo en nuestro corazón por algo que puede llegar a convertirse en eso. ¿Mm? Aunque no lo expreses de la misma manera que lo expresó Raquel. Cuidado con eso. ¿Qué fue lo que provocó la envidia en Raquel? El deseo de tener hijos, sí, pero el ver que su hermana tenía y ella no. Ajá. Al ver que su hermana tenía hijos y ella no, eso la llevó al descontento. Descontento por no tener hijos. Así que lo que provocó la envidia en el corazón de Raquel fue eso, el descontento por no tener hijos. ¿Y en dónde nació ese descontento? En su corazón. Ajá. En su corazón, que no confiaba en Dios, porque su corazón estaba inclinado a la idolatría. Su confianza, en última instancia, no estaba en Dios. Su confianza estaba en ella, su confianza estaba en sus ídolos, su confianza estaba en su esposo, ¿recuerdan? Dame hijos o me muero. O yo no le puedo dar hijos a mi esposo, como si dependiera de ella, ¿no? O como si dependiera de su esposo. Así que miren, hermanos y hermanas, sin duda los hijos son una bendición de Dios. Sin duda, sin duda. Los hijos son una bendición de Dios, pero pueden transformarse en ídolos en la vida de una mujer. Y pueden transformarse en ídolos en la vida de una mujer, de una madre, si esa mamá permite que su presencia o su ausencia la consuman. Raquel permitió que la ausencia de hijos la consumieran. Comenzó con descontento, el descontento se convirtió en celos, envidia, y la envidia la llevó a la idolatría. Y en medio de todo esto, quiero que vean entonces la gracia de Dios en la vida de Raquel. Capítulo 30, versículo 22. Ya vimos lo que hizo en un principio Raquel, ¿no? En ese deseo desmedido de querer tener hijos, tomó a su sierva y se la dio a Jacob, su esposo. Y la sierva le dio 2 hijos a Jacob. Pero dice en el capítulo 30, versículo 22. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones. ¿De qué manera?
permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. ¿Cómo le llamamos a esto, hermanos? ¿Cómo le llamamos a esto? Gracia. Gracia, la gracia de Dios. ¿Ah? Aún siendo Raquel como era, aún con ese deseo desmedido, con esa obsesión de querer tener hijos, aún cuando el corazón de Raquel estaba inclinado a la idolatría, dice que Dios se acordó de su dificultad y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y miren lo que dijo Raquel cuando tuvo a su primer hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella. Versículo 24, y le puso por nombre José. Y esto, mira, en el nombre que Raquel le puso a su primer hijo, en eso también vemos lo que había todavía en el corazón de Raquel. Óyelo bien. ¿Ah? La envidia no se va a quitar tan fácilmente. Ajá. Y la necesidad que tiene una persona o la sed que tiene el corazón de una persona no va a ser saciada ni con hijos, ni con esposos, ni con nada que este mundo ofrezca, sino como lo cantábamos hace un momento, solo en Cristo Jesús. Dios tuvo misericordia de Raquel, le mostró su gracia y le concedió tener un hijo, pero el corazón de Raquel todavía estaba con envidia y todavía no estaba saciada la sed que ella tenía. ¿Por qué? Por lo que vemos en el versículo 24, y le puso por nombre José, porque dijo, ¿qué cosa? Que el Señor me añada aún otro hijo, o añada otro hijo a mi familia. Mira, apenas nació ese hijo que tanto anhelaba ella, apenas nació y ella ya quería otro. Yo creo que esa frase de uno no es ninguno la inventó Raquel. Uno no es ninguno. A estas alturas su hermana ya tenía 7. 7. Y ella nada más uno. Uno no es ninguno. Y en cuanto nació le puso por nombre José, diciendo que el Señor me dé otro. Así que en el nombre que Raquel le dio a su hijo, ella está expresando lo que había en su corazón. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Ah? Aún en el nombre que escogemos para nuestros hijos, ¿ah? Aún en ese nombre que queremos para nuestros hijos, demostramos lo que hay en nuestro corazón. ¿Ah? ¿Por qué quieres que tu hijo se llame Ken? Y hay quienes le ponen a su hijo Ken. Brian. Kevin, dice. ¿Por qué? Ahora ya con esto de la moda de las novelas coreanas, que mi hijo se llame Jin-sung. ¿Para qué? ¿Ah? Aún en el nombre que escogemos para nuestros hijos, demostramos lo que hay en nuestro corazón. Es que mi hijo se parece a mí. ¿Ah? Y como se parece a mí, tiene que llevar el nombre de su padre. Alguien decía que, y no lo digo, honestamente no lo digo por quienes a mí me pusieron el nombre de mi papá, imagínense. No lo digo por quienes le pusieron a su hijo el nombre de ustedes. Lo que digo es que, miren, alguien dijo en alguna ocasión que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y es así. Es así. Y los hijos para muchísima gente es eso. Son ídolos. Como alguien dijo también en alguna ocasión, ¿no? Muchísima gente no tienen hijos, tienen becerros de oro entre sus brazos. Ídolos.
Gente que dice, yo me muero sin mi hijo. Me muero si a mi hijo le pasa algo. Me muero. Y obviamente no se trata, ¿no?, que tú no sientas nada cuando a tu hijo le pasa algo. No. Estamos hablando aquí de idolatría. En el caso de Raquel, apenas había nacido su primer hijo y ella ya quería otro. ¿Y sabes qué es lo más triste en el caso de Raquel? Es que ese deseo desmedido, incontrolable que tenía ella, y esos celos, esa envidia, por eso la Biblia dice que los celos son como cáncer en los huesos. La envidia, los celos pueden llevar a la muerte a una persona. ¿Sabemos cómo murió Raquel? Miren, capítulo 35 de Génesis. Nació su primer hijo, inmediatamente ella dijo que el Señor me dé otro. Y el Señor también por gracia le contestó su oración. Dice capítulo 35, versículo 16. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí. Ya estaba embarazada de su segundo hijo. Y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel, ¿qué pasó con ella? Murió. Y fue enterrada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Qué triste, ¿no? Raquel murió cuando consiguió lo que ella pensaba que le iba a hacer feliz. ¿Te fijas? Ella pensaba que otro hijo le iba a dar satisfacción a su vida, sentido a su vida, iba a dar alegría a su vida. Y no fue así. Por cierto, ¿ven la ironía? ¿Ven la ironía en el ejemplo de Raquel? La que le dijo a su esposo: dame hijos o me muero. Se murió dando a luz un hijo. Pero eso no es todo. Otra vez, el nombre que Raquel le quería poner a su segundo hijo nos da una idea o nos deja ver cómo era el corazón y cómo era la vida de Raquel, aún con hijos. Ella pensaba que los hijos le iban a dar satisfacción, alegría, sentido a su vida. ¿Y sabes cómo le quería poner a su segundo hijo? Benoni. Y aquí tenemos la traducción. ¿Qué significa? ¿Hijo de qué? ¿De mis alegrías? No. Hijo de mi tristeza. De mi tristeza. La idea es que a estas alturas, ya con un hijo, esperando su segundo hijo, la vida de Raquel seguía en esa condición. Ella no había encontrado la satisfacción que su corazón anhelaba. Una vida difícil, una vida llena de tristezas, una vida llena de aflicciones. Y es que, hermanos, repito, la sed que nuestro corazón experimenta no puede ser saciada sino en la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Si no es allí, no hay manera. No hay manera. Y una persona puede tratar de calmar esas ansias o esa sed o esas tristezas con muchas cosas que el mundo ofrece. Estamos viendo el ejemplo de Raquel. Puede ser con hijos. Hay gente que trata de calmar esa sed, esas ansias de su corazón con hijos. Otros la tratan de calmar con la diversión, con las cosas del mundo, con muchas cosas. Otros
Me viene a la mente el ejemplo de la mujer samaritana, con esposos. Le dice el Señor Jesús, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Por eso es que Jesús le dice a la mujer samaritana, el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed, hablando del pozo de Jacob, en el que iban a sacar agua. Pero el que beba, le dice, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Solo Jesús es el agua viva que puede saciar la sed de nuestro corazón. Ya se me acabó el tiempo, bueno, me quedan unos minutos. Vamos a ver y un poquito más rápido el segundo ejemplo. Ya vimos el ejemplo de Raquel. Quiero que veamos otro ejemplo y vamos ahora al primer libro de Samuel, y ya con esto ustedes saben a quién me refiero. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Versículo 1. Y dice así: había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Sur, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, hijo de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Quiero que vayan viendo las similitudes entre esta mujer que vamos a ver ahora, Ana, y Raquel. Hay algunas similitudes. Y aquí está la primera. Raquel compartía esposo, ¿con quién? Con su hermana Lea. Y aquí vemos que Ana también compartía esposo con otra mujer llamada Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Ahí está otra similitud entre Ana y Raquel. Raquel no podía tener hijos, Ana tampoco. Cada año, dice el versículo 3, Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta. ¿Por qué? Porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Te imaginas la situación de esta mujer, Ana? En esa cultura donde se consideraba una deshonra y hasta una maldición el que una mujer no pudiera tener hijos. Y por si eso fuera poco, la otra esposa de su marido, haciéndole día tras día la vida de cuadritos, burlándose de ella, riéndose de ella porque no tenía hijos. ¿Te imaginas la escena? Imagínate a Penina diciéndole, jaja, no tienes hijos. Y mira yo cuántos tengo. Ana llegó a afligirse. Y era una aflicción grande, tremenda. Yo creo que lo que Ana llegó a experimentar en un momento de su vida fue depresión, una depresión severa por la situación en la que estaba. Así que vean las similitudes entre Ana y Raquel. Ana compartía esposo con otra mujer, igual que Raquel. Su esposo la amaba, ya lo leímos, igual que Jacob amaba a Raquel. Ana no podía tener hijos, igual que Raquel. Ana deseaba tener un hijo, igual que Raquel. Y Ana estaba afligida por no tener hijos, igual que Raquel. Esas son las similitudes. Ahora vamos a ver las diferencias. Quiero que noten ahora las diferencias entre una mujer y otra mujer. Quiero que vean, ya vimos lo que había en el corazón de Raquel, ahora quiero que veamos lo que había en el corazón de Ana.
Ajá, miren, en primer lugar, Ana sabía, es más, ella estaba convencida, completamente convencida, que el tener hijos no dependía ni de ella, ni de su marido, ni de las circunstancias, ni de otra cosa. Ella estaba convencida que solo Dios podía darle hijos. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que hizo, versículo 8. Perdón, 8. Vamos a continuar allí. Su esposo Elcana le pregunta: ¿por qué lloras, Ana? Y ella le responde, le vuelve a preguntar: ¿por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Y dice el versículo 9, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. ¿Te fijas? Vamos a seguir leyendo. Dice: el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. ¿Ves? Repito, Ana estaba convencida de que solo Dios podía darle hijos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no fue a su esposo, igual que Raquel, diciéndole: dame hijos o me muero. No lo hizo. Ella fue a donde sabía que podía ir. Ella fue con quien sabía que podía darle hijos. Y te fijas, llama la atención cómo se dirige a él en el versículo 11, cómo Ana va delante de Dios y cómo se refiere o cómo se dirige a él. Versículo 11: oh Señor de los ejércitos celestiales. ¿Te fijas? En otras palabras, tú eres el Todopoderoso, tú eres el soberano, tú reinas, tú gobiernas, tú controlas absolutamente todo. Tú puedes darme un hijo. Tú eres el Señor de los ejércitos celestiales. Ana sabía que no dependía de ella. El tener hijos no dependía de ella. El tener hijos tampoco dependía de su esposo ni de nadie más. Dependía de Dios. Y a Él se dirigió. A Él buscó en oración y en adoración también. Lo adoró y expresó delante de Él su angustia, su amargura, su aflicción y su petición. Solo Dios, hermanos, solo Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes. Él es, como dice la Biblia en Romanos, en palabras del apóstol Pablo, el que llama las cosas que no son como si fueran. Él es, solo Él puede dar a una mujer la dicha, la bendición, el privilegio, la alegría de concebir un hijo en su vientre. Solo Dios, solo el Señor, solo el soberano, el todopoderoso. Y me acordaba yo de algo que leemos en el Evangelio de Lucas. Si quieren, búsquenlo rapidito. Miren, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 3. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado, ¿cómo? Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías. Y su esposa, su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Y qué dice el versículo 7? No tenían hijos. ¿Por qué? ¿Y qué más? ¿Te fijas? No tenían hijos
Elizabeth era estéril y encima de eso eran muy ancianos. Y bueno, para no usar más tiempo, ¿recuerdan lo que pasó con este matrimonio? El Señor les concedió un hijo. ¿Y nació quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. En una pareja cuya mujer, la esposa, era estéril, toda la vida estéril, y aparte era muy anciana. Solo Dios es capaz de hacer eso. Y lograr que una mujer con esas características conciba en su vientre un hijo. Pero eso no es todo. Leemos aquí mismo en Lucas capítulo 1, versículo 28. Perdón. 1:26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea. ¿A una qué? Una virgen. Una virgen. Una virgen. Hablando sexualmente. Llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Te fijas? ¿Entiendes a dónde voy? En el caso de Elizabeth, una mujer estéril, muy anciana, y por la gracia y el poder de Dios ella concibió un hijo en su vientre. Y en el otro extremo, una mujer joven, jovencita, virgen, no había tenido relaciones sexuales. Y Dios, por gracia y con poder, obró en ella para que ella también concibiera en su vientre un hijo. Solo Dios puede hacer eso. No depende, podemos yo creo usar las palabras de Pablo en Romanos, no depende del que quiere ni del que corre. Depende de Dios. Solo Él es capaz de hacer esto. Así que Ana sabía, regresen a 1 Samuel, Ana sabía, estaba convencida de que solo Dios podía darle hijos y acudió a él en oración en busca de ayuda. Expresó su dolor, su aflicción, su amargura delante de él y oró de corazón y puso su petición delante de Dios. Algo más que vemos de Ana es que Ana, a diferencia de Raquel, Ana entendía que los hijos son de Dios y son para Dios. Son de Dios y son para Dios. ¿Por qué sabemos esto? Por lo que oró y por lo que le dijo al Señor, ¿no? Oh Señor de los ejércitos celestiales, versículo 11 nuevamente. Si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él, es decir, mi hijo será tuyo durante toda su vida. Ana, a diferencia de Raquel, no pensaba en sí misma. Ana no estaba ensimismada. Ana, repito, sabía que los hijos son de Dios y son para Dios. No pensaba en ella misma. Su deseo de tener un hijo estaba enfocado no en ella, sino en Dios, en la gloria de Dios. Su deseo no estaba enfocado ni en ella, ni en su marido, ni en la otra esposa. No, estaba enfocado en Dios. Ella pensaba en la gloria de Dios. Dame un hijo, Señor, para que ese hijo sea tuyo, para tu gloria. ¿Te fijas? Mira, aún en medio de su amargura, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, óiganlo bien, en medio de esa situación, Ana priorizó, es decir, puso en primer lugar la gloria de Dios sobre sus deseos. Ella tenía el deseo de ser madre y es un deseo bueno. Y estaba afligida porque no lo tenía.
Pero en medio de ese dolor, de esa aflicción, ella puso por encima la gloria de Dios, por encima de sus deseos. Estaba orando, la historia ya la conocemos, el sacerdote Elí la estaba viendo cómo oraba, ella movía, dice el pasaje que movía los labios, pero no se escuchaba su voz audiblemente, estaba orando en voz baja. El sacerdote pensó que estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? ¿Digiere tu vino? Y ella responde en el versículo 15, oh, no, Señor, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, ¿te fijas? Estoy, dice, muy desanimada. Ella estaba en esa condición, estaba atravesando, creo yo, por una depresión fuerte. Pero como estoy así, dice, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Óyelo bien, hermano, hermana. Lo mejor que puedes hacer en medio de la angustia, de la aflicción, de la tristeza, en medio de la depresión, es derramar tu corazón delante del Señor. No le eches la culpa a las personas a tu alrededor. Raquel cometió el error de echarle la culpa a su esposo porque ella no tenía hijos. Y le reclamó, dame hijos o me muero. Pero Ana hizo lo que debe hacer cualquier mujer o cualquier hombre temeroso de Dios. Fue delante del Rey de los ejércitos celestiales y derramó su corazón delante de él. Y dice en el versículo 16, no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Y entonces el sacerdote Elí le dice, en ese caso, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y quiero que notes ahora, en lo que viene enseguida, otra vez lo que había en el corazón de Ana. El sacerdote le dijo, está bien, ve en paz y que Dios te conceda tu petición. ¿Saben lo que hizo Ana? Ana se levantó, se limpió la cara, los ojos y se fue confiando en Dios y agradecida con Dios, confiando en que Dios le iba a conceder su petición. Versículo 18 dice, oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ¿Cuáles son las características de una persona que está deprimida? Tristeza, llanto, desgano, no quiere comer, no quiere hacer nada. ¿Te fijas lo que pasó con Ana? Ella salió de ese lugar confiando en Dios. Ella había ido a derramar su corazón delante del Señor de los ejércitos celestiales. Y salió de ese lugar confiada en que Dios la había escuchado y confiando en eso, Señor, tú eres el soberano, tú sabes, aquí está mi petición, aquí está mi amargura, mi llanto, mi aflicción, mi tristeza, aquí están, aquí lo dejo. De modo que al final, dice ella, se fue y ya no estuvo triste. Ya no estuvo deprimida. ¿Y sabes por qué? Porque ella salió de ese lugar confiando en Dios. Allí dejó su depresión, allí dejó su tristeza, allí dejó su aflicción, allí, de modo que se levantó, se limpió, se fue y se puso a comer. Y ya no estuvo triste. Solo la confianza en el Señor de los ejércitos celestiales puede llevar a una persona a salir de una situación así, a una situación como la que vemos aquí en Ana. Solo la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el soberano del universo.
Ana se fue y se fue contenta, se fue confiando y se fue alegre, alegre. ¿Y sabes por qué digo que se fue alegre? Por lo que leemos en el capítulo 2, versículo 1. Ana se fue de allí alabando a Dios, dice en el capítulo 2, versículo 1. Luego Ana oró. ¿Y qué dice? Mi corazón se alegra en un hijo, en mi esposo. No, mi corazón se alegra en el Señor. Y mira lo que dice enseguida: el Señor me ha fortalecido. Solo Dios puede fortalecer a una persona para que pueda levantarse de una depresión tan profunda y entonces ya no estar triste. Y en vez de eso, estar alegre. Mi corazón se alegra en el Señor. A diferencia de Raquel, Ana estuvo alegre desde el momento en que supo que Dios podía contestarle su oración. Raquel murió buscando y consiguiendo lo que ella pensaba que le iba a hacer feliz. Y yo pensaba, eso es patético. Qué terrible. Qué lamentable. Pero Ana confió, ella salió de ese lugar confiando en que Dios podía concederle su petición y estuvo alegre, alegre. Así que hermanos, miren, no es fácil, no es fácil estar en una situación como la que estuvo Ana, pero ella confiaba en Dios y Dios la fortaleció y Dios la levantó. Y lo que es mejor aún, también Dios le concedió un hijo. Ajá. Y vamos a leer ahora en el versículo 19, ya estamos acabando, ahí en el capítulo 1, versículo 19. Temprano a la mañana siguiente la familia se levantó una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Igual que en el caso de Raquel, en el caso de Ana, el nombre que le puso Ana a su hijo demuestra lo que había en el corazón de Ana. ¿Qué había en el corazón de Ana? Había gratitud a Dios. A Dios se lo pedí. Gracias a Dios. Había gratitud en el corazón de Ana. Había contentamiento en el corazón de Ana también. Se lo pedí al Señor y Él me lo concedió. Sin duda que Ana estaba contenta. Había satisfacción en el corazón de Ana. Había confianza en Dios en el corazón de Ana. Había adoración a Dios en el corazón de Ana. Ana sabía, repito, que se trataba de Él, de Dios, fue Dios, Él lo hizo, Él me oyó y Él por gracia me ha concedido tener un hijo. No se trata de mí, ni de mi esposo, ni de nadie más, se trata de Dios, Él lo hizo, por tanto, la gloria es solo para Él. Y hermanos, cuando nuestra confianza, cuando nuestra gratitud, cuando nuestro contentamiento, cuando nuestra satisfacción, cuando nuestra adoración está en Dios, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras decisiones serán correctos. Vamos a pensar de manera razonable y vamos a actuar con prudencia. Y Ana pensaba de esa manera. Ella actuó con prudencia. Y entre otras cosas, podemos decir que Ana, en esa prudencia que ella tenía, ella sabía quién es Dios y ella sabía quién es ella. Ella tenía una percepción clara de Dios, pero al mismo tiempo tenía una percepción clara de ella misma. Y eso lo pueden ver ustedes ahí en la oración que hace Ana, la que tenemos aquí en el capítulo 2. Ella sabía quién es Dios, pero al mismo tiempo sabía quién era ella misma. Tenía una perspectiva correcta de Dios, pero tenía al mismo tiempo una perspectiva correcta de ella misma. Y eso le permitió
pensar y actuar de manera correcta. En el caso de Raquel, Raquel tenía una perspectiva equivocada de Dios y eso lo llevó a tener una perspectiva equivocada de ella misma y eso la llevó a no pensar de manera prudente, a no pensar de manera razonable y a actuar de manera imprudente. Por eso la importancia, hermanos, de leer tu Biblia. Y una vez más, te lo ruego, lee tu Biblia, busca a Dios, conoce a Dios, y a Dios lo vas a conocer aquí en la Biblia, porque en la medida en que tengas una perspectiva correcta de Dios, en esa medida vas a tener una perspectiva correcta de ti mismo. Y cuando tengas una perspectiva correcta de Dios y de ti mismo, vas a pensar de manera sabia. Y esa manera sabia de pensar te va a llevar a actuar de manera sabia también, a tomar decisiones adecuadas, prudentes y sabias. Así que termino con esto, hermanos, y les agradezco su paciencia. Hermanas que están aquí, miren, como mujeres a ustedes, como mujeres, Dios las diseñó y las creó, entre otras cosas, para ser madres. Dios las diseñó y las creó para que ustedes puedan concebir en su vientre hijos, para dar a luz hijos, para criar hijos. Y eso, mi hermana que estás aquí, oílo bien, eso es una bendición. Eso es una bendición. Una bendición inmerecida, pero Dios ha querido dárselas a ustedes, hermanas. Así que, hermanas que están aquí, miren, no le crean a aquellas personas que dicen que eso de casarse y tener hijos es algo anticuado. No le crean. Y a estas alturas hay un montón de gente que piensa así. No le crean a aquellas personas que les dicen a ustedes, hermanas, sobre todo las que tienen hijos pequeños, que si te dedicas a criar a tus hijos en casa, a cuidar a tu familia en casa, tú vas a ser una esclava. No lo creas. No lo creas. No le creas, no escuches a aquellas personas que dicen, yo tener hijos, ni que estuvieran locos. Qué flojera cuidar niños. Mejor disfruto de la vida. No le creas a esas personas que te dicen, y sobre todo a los jóvenes que están aquí. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a casar y tener hijos? ¿Estás loco o qué? Mejor disfruta de la vida. Diviértete, trabaja, viaja, cómprate tu carro, tu casa, disfruta de la vida. Y no estoy diciendo que eso sea malo en su totalidad. El problema es cuando una persona nada más vive para esta vida, para, como dicen ahí, para el aquí y el ahora, sin pensar en lo demás. Hermanas que están aquí, Dios les ha dado el privilegio y la bendición de criar hijos para su gloria, para la gloria de Dios. Y la mujer que sabe eso, como Ana, va a vivir para eso, para la gloria de Dios. Y la mujer que tiene hijos sabe que sus hijos no son para ella, sabe que son de Dios y son para la gloria de Dios. Y como sabe eso, y su interés es vivir para la gloria de Dios, entonces su vida junto con sus hijos será una vida de satisfacción, de gozo, de deleite, de alegría, no en sus hijos, sino en el Señor, porque sabe que está viviendo para el propósito que Dios la ha creado y diseñado, para la gloria de Dios. Y para quienes desean hijos y aún el Señor no se los concede, vayan delante de Él, delante del Todopoderoso. Depende de Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Soberano. Y no sé, tal vez Él quiera, por gracia, concederles la bendición de tener un hijo, o más. Pónganse de pie, vamos a...